Para determinar la cantidad de drogas en 1 mililitro o 1/200 de líquido 4, tomamos la cantidad total de droga, y la dividimos por la cantidad total de líquido. Esto a menudo se abrevia con TD dividido por televisión. Cuando TD representa una droga total y televisión representa el volumen total. Como ejemplo, podemos determinar cuánto medicamento por mililitro está en una solución de 1200 mililitros que contiene 1.800 miligramos de medicamento. Al tomar la cantidad total de droga, que es 1.800 miligramos, y dividirlo por la cantidad total de líquido, que es 1200 mililitros. Esto nos dará la cantidad de miligramos por mililitro de fluido. Sin embargo, para hacer esto a mano, probablemente queremos simplificar esta fracción antes de dividir. Observe cómo ambos números terminan en dos ceros, lo que significa que comparten un factor común de 100, por lo que podemos dividirlos por 100 para simplificar esto primero. Esto debería ser 18 miligramos por 12 mililitros. 12 y 18 comparten un factor común de 6. Entonces ahora los dividiremos por 6. Esto suele ser mucho más fácil que realizar una división larga con la fracción original. Entonces aquí tendríamos 3 miligramos por 2 mililitros. De lo que escuchamos podríamos reconocer que 3 halves es igual a 1,5. Por lo tanto, esto sería 1.5 miligramos por mililitro. Si no reconociéramos esto, por supuesto, podríamos tomar 3 y dividir por 2. Vamos y demostremos que 3 divididos por 2. Hay 1, 2 y 3 y 1 por 2 es 2. Resta esta diferencia es 1. Necesito continuar, así que pon un punto decimal después de 3. Muévelo al cociente y ahora agregaríamos un 0 aquí. Observe cómo esto sigue siendo 3. Baje el 0 y ahora hay 2 5 en 10, 2 por 5 es 10. Restamos estas diferencias es 0, entonces tenemos un decimal final. Verificar 3 mitades es igual a 1.5. Entonces, esta solución contiene 1.5 miligramos de medicamento por mililitro. Ahora, por supuesto, si se les permitiera usar una calculadora, podemos ir y realizar esta división aquí. Sigamos adelante y demostrémoslo. 1800 dividido por 1200. Y, por supuesto, el resultado es el mismo. Espero que hayas encontrado esto útil.